Y burrito sabanero, voy camino de Belén. Bueno, Kuna, ¿por qué te gusta esta skin? Pues parecerá una broma, pero de verdad, es mi skin favorita de las que han metido. Kuna, estás loco, es mi skin favorita de las que han metido. Os voy a explicar por qué me gusta, o sea... Buenas chicos, chicas, hoy os traigo al canal un nuevo vídeo y ojito a lo que se viene hoy. Efectivamente, tengo las 5 nuevas skins mágicas. Kuna, ¿cómo que las 5 nuevas si son 6? Chicos, tranquilidad porque la skin mágica de Nyx no la podremos tener ninguno de nosotros hasta el día 1 de diciembre. Dato importante, ¿vale? Las personas que compréis las 5 skins, en este caso me las han regalado, solo vais a poder tener la skin de Nyx el 1 de diciembre, que será cuando os la regalen junto con una caja legendaria por haber hecho la compra de las demás skins. Dicho esto, vamos a centrarnos directamente en el vídeo porque por parte de Wildlife me han retado a participar en una especie de concurso para ver quién consigue hacer las mejores kills con esas 5 nuevas skins mágicas. Y lo que os traigo hoy es... ¡mua! Increíble, una barbaridad de partidas. Y no estoy exagerando por exagerar, de hecho ya estaréis viendo la declaración de intenciones, que es llevar con Lizzie sin golpe de adrenalina el músculo inflable, meterme en sabana con las botas de la jungla y ponerme a pegarme con Hades. O sea, para que os hagáis una idea del nivel que va a haber hoy en las partidas, quiero que prestéis mucha atención porque va a ser una partida con cada skin mágica. Esta primera es con Lizzie, vamos también a comentar un poquito lo que me parecen las skins, ya que, por ejemplo, cuando ganas la partida, algunas tienen animaciones distintas, tienen algunas cosas muy curiosas las skins mágicas. Ya estaréis viendo que las kills son una locura, o sea, estas partidas que vais a ver hoy, está mal que yo lo diga, pero son muy buenas. Y además fueron las primeras que saqué. Ayer estaba inspirado, ayer me levanté y dije, uff, hoy estoy mamadísimo. Poco se habla de que llevo 9 kills, faltan 9 personas y voy con Lizzie. O sea, esto es una barbaridad. Espero que después de estas partidas Wildlife se fije y diga, uff, esto, ojito, ojo al piojo, Ya me veis que no pierdo el tiempo con Lizzie, aunque sea una healer, me voy directamente a matar a todos. Por cierto, ¿qué me parece la skin? Vamos a comentarlo así también un poquito por encima mientras vais viendo las kills. Es que no paro de matar, es una barbaridad. O sea, esta partida con Lizzie, no sé si acabé con 13, 14 kills. Absurdo, completamente absurdo. La skin mágica de Lizzie, sinceramente, la pongo al principio porque vamos a ir de las que menos me gustan a las que más me gustan. En este caso, la skin mágica de Lizzie es la que menos me gusta, sinceramente. Ojo, no es fea, es una skin que está bien, pero Lizzie tiene mejores skins que esta, por esto mismo no la coloco más arriba y en mi opinión es la que menos me gusta. También os digo, ahora después de esta partida, que ya va a terminar dentro de muy poco, viene la partida con Molly. Con Molly, chicos, mi Molly 16 no tiene sentido lo que hice al final de partida. Probablemente sea una de mis mejores partidas con Molly, así que, por cierto, fijaros aquí en Lizzie. Mirad que tiene una especie de Hugo. O sea, no sé si sabéis el típico meme de Hugo. No sé por qué pone esa cara al ganar con esta skin. Ahora sí, vamos a centrarnos en Molly. Por cierto, suscríbete y deja un me gusta si no lo has hecho todavía. Comparte el vídeo porque esta partida se lo merece. Fíjate en la pedazo de partida que voy a hacer en esta. Diréis, Kuna, estás matándome un bot. Esto me da un poquito igual, sinceramente. O sea, que te pongas a pegarle a un bot es un poco XD si me estás diciendo que va a ser una partidaza. Sí, tranquilo, este es el inicio, ¿vale? Aquí estábamos calentando, pim pam, nos cargamos un gorila, nos ponemos a perseguir una Nyx. Ya sabéis que Nyx es el mejor personaje del juego. Ojo, es nivel 14, esto ya no es tan sencillo, ¿no? Ahí estamos metiendo el combo, me tira el pedo en la cara, por lo tanto me empuja. Pero finalmente ya veis que la terminamos matando con el combo de lanza escopeta. Este combo va a ser muy importante de cara al final de partida. Bueno, aquí ya se me abalanza encima un Finn, nivel 16. Sinceramente la jugó muy mal el Finn, ya que no me pegó bien el combo. Luego vuelve a fallar otro combo, ahí está, vuelve a fallar el combo. Le pega al Yowie, por usar el automático nos cargamos el Finn 16. Y ahora vamos directos a por esa Jade, creo, si no me equivoco. Efectivamente, la Jade nivel 14, me meto en sabana por ella, a pesar de yo no tener botas de la jungla y ella sí, y que ella tiene ventaja en sabana. Pero fijaros el miedo que me tenía, o sea, directamente no se quería enfrentar a mí, no sé sinceramente por qué. Ahí esquivo muy bien, lanzazo, pim, pam, pum. Esta partida es que de verdad vais a flipar con el final, el final, esto ya está bien, pero es que el final es sublime. Literal, se pone a hacer varios 17 bandera contra mí, siendo yo nivel 16, y me los cargo a todos en una casa con el fuego, una barbaridad. Ahora lo veréis, no os hago spoiler, tranquilidad. Vamos a matar primero a la Jade, vamos del 1 al 2 y del 2 al 3. Bueno, la Jade me acaban de robar la kill por la cara. Sinceramente, esto me dio rabia, porque de cara a la final yo ya sabía que había gente alta y llevo el músculo inflable. ¿Qué ocurre? Que si me quitan kills voy a ser menos fuerte de cara a la final, pero bueno, aquí
lo que hago es intentar evitar la pelea contra los que están arriba, que hay mucha gente ya haciendo bandera. Me voy para abajo y me pongo a pegarme con la Nyx. Ojo que viene el momento épico de la partida, que es el final, ¿vale? Ya se empieza a acercar. Hay una batalla, vamos, un minuto me tiro pegándome contra varios 17, todos contra mí. ¿Ganarás, Kuna? Ahora lo verás, no te preocupes. Aquí estamos viendo un poquito la skin mágica de Molly. No me gusta mucho, al igual que tampoco me gusta mucho la de Lizzie. Junto con la de Lizzie es la que menos me gusta. Pero oye, como el remodel es bueno de Molly, pues compensa que la skin no me termine de convencer, porque el azul con el rojo, no sé, no me pega mucho, sinceramente. No son colores que a mi parecer combinen bien. Chicos, se viene. Llegó el momento. ¿Estás preparado? Te hago la pregunta, ¿estás preparado? Fíjate esa Shelly nivel 17 agarrando la legendaria. Mira esa Nyx nivel 17. Esos dos son bandera. Además, tengo que decir que son buenos jugadores. Son jugadores que yo ya me he enfrentado a ellos y son buenos jugadores. Aquí al principio no sabía ni por dónde escaparme, pero en el momento que me doy cuenta de que están incluso con el pingüino haciendo bandera y el Henry se está por ahí viéndolas venir, me doy cuenta de que tengo que jugarla muy en serio. Entonces aquí ya modo competitivo activado, chavales, a por los tres. Cura, ¿cómo te vas a cargar a los tres? Hay un pingüino nivel 13, una Shelly 17 con legendaria. Pim pam pum, toma Nyx, a tu casa, sin botiquines. Ahí le volvemos a pegar y daros cuenta ya del dato. Fijaros cómo empieza a huir la Nyx. ¿Por qué es esto, Kuna? Porque ya la he reventado. Entonces en el momento que veo que huye, le hago focus. Nyx nivel 17 muerta, a pesar de que me estaba pegando. Me roba el botiquín la Shelly. Aquí me empiezan a pegar una ensalada de puñetazos espectacular. El Fushi termina huyendo. Kuna, es imposible que... Ojo al combo que le acabo de ganar. Ojo al combo que le acabo de ganar. No, ojo al combo que le acabo de pegar. Es que me emociono viendo esto. ¡Pam! Shelly muerta, esquivamos la bomba, no tiene ningún tipo de sentido. Metemos combo, victoria. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues espera que todavía hay más. Y esto solo acaba de empezar, llevamos 2 skins, faltan otras 3, compañero. Esta partida con Molly ya ha sido sublime. Y ahora nos vamos adentrando a las skins que más me gustan. La de Fushi sinceramente ya me mola bastante, porque el traje, que es de por sí ya blanco y negro, queda muy bien con este personaje, porque el personaje ya es blanco y negro de por sí. Entonces la gama de colores me encanta. Pillamos la legendaria nada más empezar la partida. Acostumbraros porque en casi todas las partidas voy a por la legendaria, cosa que recomiendo mucho. La legendaria siempre viene muy bien desde el principio de la partida. Empezamos a matar por aquí ya. Hay un Larry, que el típico Larry que te viene a robar la legendaria. Bueno, pues este va a pillar como un campeón. Ahí lo tenéis, que se lleva la paliza de su vida. Viene otro Larry a intentar robarnos. Ahí lo tenéis, fijaros cómo intenta pillar el botiquín. ¡Pum! A tu casa. A tu casa, compañero. Al final me roba uno de ellos, pero no pasa nada porque lo vamos a terminar matando. Y me vengo de que me haya robado los 2 botiquines. Ahí ya no tiene botiquines. Le volvemos a golpear si no me equivoco. Creo que no se escapaba, ¿verdad? Me parece que... Ahí está, qué flechazo. ¿Cómo le hago la predict? Porque él estaba en invisible y no sabía dónde estaba. Disparo más o menos a donde yo creía que podía estar. Matamos a Rumbuk por aquí. Como veis, no paro de matar. Es una partida, bueno, una partida, 5 partidas en las que no paro de matar. Y ojo porque me he dejado lo mejor para el final. Ahora mismo estamos viendo a Fushi. Os recuerdo que faltan Pepper y Finn, mis 2 skins ¿Cómo? Tus 2 skins favoritas. Mis 2 skins favoritas. De lo feas que son, me gustan. O sea, ahora os explicaré por qué me gusta la skin de Finn, por qué me gusta la skin de Pepper. Porque yo creo que no va a ser la opinión popular. Va a haber mucha gente que diga, Kuna, estás loco. Efectivamente, pero ahora te das cuenta, compañeros. Es que ya deberías de saberlo. Vamos a centrarnos en la partida de Fushi. Ahora iremos con la siguiente y os explico esto. Fijaros, este pobre Nis es que no tenía mucho que hacer. Nivel 8, ¿qué haces en prestigio bronce, amigo? En GM1 no deberías de subir tantas copas. Se te va a complicar luego, no te quejes si te mata un nivel 16, es que es normal. Por aquí empezamos a matar a este señor, el señor Larry. Por cierto, dato curioso, no sé si vosotros lo sabéis, pero Fushi es el único personaje que no se resbala en el hielo. Os lo dejo por aquí caer. Matamos a la Nyx y queda como último esta Molly, la matamos. Aquí tenemos la animación de victoria, muy parecida yo creo, por no decir igual, a la normal. Y vamos ahora con la señora Pepper, el burro, digo, la jirafa de Zoba. Bueno, es que, chicos, es que parece un burrito, o sea... Lo siento, no quiero ser faltoso. La skin está bonita, la verdad. O sea, la skin, siendo sinceros, de las 3 skins que tiene ahora mismo Pepper, me parece que es la que mejor disimula su fealdad. Ahora hablaremos de esto, porque primero quiero que te fijes en lo bien que lo hago con el tanque de helio ahí. Apúntate este pro tip, en el momento que se vayan a acercar utilizas tanque y te lo quitas con Pepper, es muy importante. Aquí, como veréis, me intenta quitar los botiquines, la legendaria tal, el Henry no lo termina consiguiendo. Y daros cuenta que manteniendo la distancia, finalmente creo que conseguía matar a este Henry, si no recuerdo mal, ¿no? Me parece que ahora me iba a intentar, efectivamente, bien hacer un último ataque a lo kamikaze, pero estoy muy rápido, muy ávido. Y fijaros el flechazo, ¡pum! A tu casa, Henry. Espera, que aquí no termina.
Otro flechazo, ¡pum! A tu casa, Henry. Va a intentar pillar el botiquín si no recuerdo mal. No lo puede agarrar, viene otra vez a atacarme, lanza y ¡pam! Se come la bomba, Henry 17 a dormir a la cama, compañero. Lo que se estaba comentando, dentro de lo fea que es Pepper ahora mismo, que parece un burrito, bueno, menudo como me acabo de comer aquí, pero ahora me vengaré de ese fin. Sí que es verdad que, bueno, al menos disimula un poquito su fealdad. Al tener los lacitos en la cabeza, el vestido, tal, pues no te fijas tanto en la cara fea que tiene, ¿no? Que al final pues parece un burrito sabanero, como ya he dicho muchas veces. O sea, cada vez que juego con Pepper me dan ganas de cantar la canción esta de con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Bueno, dejamos de cantar que si no me meten el copy, ¿vale? Está mal que yo lo diga, pero o sea, yo iba para los niños del coro, chicos. Yo iba para los niños del coro, de pequeñito me querían para un coro y les dije, no, quiero cumplir mi sueño de ser youtuber. En verdad no, porque en ese momento no quisiera. Vamos a centrarnos en la partida, por favor. Fijaros la skin de Pepper. Como veis, bueno, no es bonita Pepper, pero la skin al menos disimula, como digo, la fealdad. Terminamos la partida en sabana. Es que es la peor zona para terminar una partida con Pepper. Y encima hay un conejo con botas de la jungla. Tócate los pies y pégate una voltereta hacia atrás. Esto no tiene sentido, tengo una mala suerte espectacular. Pero bueno, no os preocupéis, porque aquí hago una nueva demostración de cómo debéis de jugar con Pepper cuando estéis en desventaja. Siempre mantenemos la calma, sangre fría como un reptil, y utilizamos el tanque de helio en el momento que se nos vayan a acercar. Ahí lo tenéis, una demostración. Y finalmente terminamos matando al Skippy. Con el fuego ya muy cerrado, el tanque de helio viene súper bien, porque vas empujando a la gente al fuego, a no ser que todos tengan repelente de fuego. Porque claro, aquí la gente, yo no sé si es que el repelente de fuego lo regalan con el bocadillo en el comedor de clase. No sé. Siempre todo el mundo lleva el repelente de fuego. Parece que lo regalan en alguna parte. No sé, es increíble. Finalmente terminamos ganando la partida. Y chicos, se viene la partida con Finn. Me he dejado lo mejor para el final. Ahí tenéis a Pepper bailando. Baila mejor que yo, las cosas como son. Como siempre, lo mejor para el final. Y es que esto es una espectáculo. Kuna, ¿por qué te gusta esta skin? Pues parecerá una broma, pero de verdad, es mi skin favorita de las que han metido. Kuna, estás loco. Es mi skin favorita de las que han metido. Os voy a explicar por qué me gusta. O sea, la skin en sí es muy femenina y el propio personaje Finn es muy masculino. Entonces el contraste me hace... O sea, fijaros, un tiburón vestido de rosa con falda y lazo en la cabeza rosa, utilizando el emoticono de asesino. Me hace mucha gracia, es un contraste muy divertido. O sea, bueno, aquí, ojo a la que me acabo de llevar. Enseñando en la skin, de repente me viene un bug con el café de la mañana. Ahora también me venía una Jade. Suerte que mi Finn está mamadísimo. Me los termino matando a todos porque es que me podrían haber hecho 3 hijos. Lo que os digo, me hace mucha gracia tener un personaje asesino como tal y que hay un contraste tan divertido con que va vestido de rosa con falda. Por cierto, dato curioso, fijaros cómo se le sale la cola por debajo de la falda. Claro, este es el problema de no tener piernas, ¿no? Bueno, family friendly, chicos. Era un dato que tenía que decir, me hace mucha gracia el personaje, sí. O sea, es que no tiene sentido, fijaros, o sea, de verdad, un tiburón asesino vestido de rosa con falda y lazo. Es que me encanta, o sea, Kuna, estás loco, me encanta, de verdad, me fascina. Me parece una locura, sin duda la mejor skin que tiene ahora mismo Finn. Y el que diga que no, es un envidioso, o sea, me encanta la skin. El que diga que no es porque no la tiene y no la ha probado. Pero te digo yo que en el momento que pruebas esta skin, te enamoras. Es una barbaridad, como veis además hace más fuerte al personaje. Esto me lo acabo de inventar, ¿no? Pero es que me gusta tanto. Mirad este Skippy, chicos, mirad. No tiene sentido lo de Finn. Finn está chetadísimo, chicos. Finn es una barbaridad. Finn, el asesino con falda rosa, es espectacular. No hay nada mejor que esto. Digáis lo que digáis en los comentarios. Kuna, a mí me encanta. Rompo una lanza a favor, nunca mejor dicho, porque Finn usa lanza, con la skin de Finn patitas mágicas. Es que se llame Finn patitas mágicas cuando el personaje no tiene piernas es como hacerle bullying al pobre personaje. O sea, no tenía suficiente con ponerle un traje rosa, sino que también tenían que llamarla patitas mágicas cuando el pobre personaje no tiene patas. O sea, por favor, Wildlife, si tenéis algo en contra de Finn, pues podéis decirlo abiertamente, pero yo creo que ya es suficiente. Bueno, vamos a centrarnos en el final de la partida, porque aquí vemos a Finn en su máximo esplendor, matando como él solo sabe hacer, de un combo. Una locura este personaje. Esta ha sido la última partida del vídeo. Espero que os haya encantado, encantado. Y, ojo, porque en el final de la partida lo que hago es hacer que el rival se suicide. Yo creo que no hay nada más humillante que un Finn vestido de rosa haga que te suicides. O sea, es como, no sé, es lo más divertido que he hecho en Zoba, muy probablemente. Fijaros cómo se va al fuego mientras yo le pongo un emoticono asesino, mientras voy vestido con falda y lazo rosa en la cabeza. Esto es magia pura y dura. Deja un me gusta, suscríbete y nos vemos en un nuevo vídeo en un rato. Hoy 2 vídeos.